Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 5, que está conformado por Martínez Ortega y Chelariza, Ortiz Carvajal Citlán y Natalie, Ortiz Alvarado Víctor y Palomino Viáis Diego Esaú. Asimismo, su servidora Muñoz Hernández Aray. Hoy les vamos a presentar sobre una aplicación de la disminución de la presión de vapor en la materia de Fisicoquímica 1. Bueno, para comenzar primero tenemos que definir qué es la disminución de la presión de vapor. Esta se define como la fuerza ejercida por moléculas gaseosas de un material sobre la superficie de ese mismo material. Es decir, existe un equilibrio entre la fase líquida y gaseosa. El proceso de vaporización, al igual que el de la condensación, se produce habitualmente en la cotidianidad. Una vez definido qué es la disminución de la presión de vapor, comenzamos con el análisis de nuestra aplicación. ¿Por qué una taza de café caliente produce más vapor que una taza de agua hirviendo a la misma temperatura? Para responder a la pregunta, se prepararán dos tazas. Una de ellas tendrá agua hirviendo y la otra café hirviendo. La temperatura de cada una es la misma porque el agua sale de la misma tetera. En este apartado se llevará a cabo la demostración de la aplicación sobre la disminución de presión de vapor, en el cual se representa con una taza que tiene café y en la otra no contiene ninguna sustancia más que el agua caliente. Uy, la cagué. En este se pretende demostrar que en la taza de agua se produce menos vapor que en la taza de agua con café, que produce muchísimo más vapor, y esto se debe a que produce más vapor por, por los éteres, la mezcla de éteres que contiene y los aceites esenciales. Una de las características de este experimento es el vapor, que sobre el café tiene un olor peculiar y es extremadamente fuerte. Este se obtiene a través de se ve mejor a través de la vista de un vapor colocado en ambas tazas, que se puede ver desde una ventana soleada y se puede observar a través de la sombra. El olor se disipa rápidamente a medida que disminuye la tasa de producción de vapor en el lado del café. Este experimento es un ejemplo simple de destilación por arrastre de vapor, el cual promueve la volatilización de componentes no volátiles, lo cual facilita la extracción del mismo vapor. Lo que confiere al café sus propiedades organolépticas son en parte aceites esenciales constituidos por una mezcla de éteres, compuestos orgánicos que estos se descomponen a altas temperaturas, por lo que una destilación simple no es tan viable. Diremos que el olor se deriva de un solo café, que es químico de olor dulce. El café y el agua no son completamente miscibles, y algunos de los aceites esenciales del café existen como pequeños glóbulos llamados aramezcla coloide. Con ellos se genera un sistema bifásico en ambas fases, en el agua y en el café, que están saturadas entre sí. Nunca hay separación de fases en la taza de café con una capa de aceite flotando sobre una capa de agua, porque la concentración del café nunca es lo suficientemente alta. Bueno, como datos importantes o interesantes, lo que tenemos es que para que se pueda dar esta ebullición en esta mezcla, lo que debe de haber es una suma de presiones, que en este caso sería entre la presión del agua y la presión del café. Y pues no puede ser solamente como de un componente, deben de ser los dos. Además, otro dato interesante es que la tasa de producción de vapor disminuye con el tiempo, y esto a medida de que pues el agua se va enfriando, porque pues se pierde energía, y esto ocasiona que las moléculas de agua en lo que es la copa entran en pues una fase gaseosa. Cabe mencionar que el café y el agua no son completamente miscibles, ya que los aceites forman un coloide con el agua. Si dos líquidos inmiscibles se mezclan, es decir, el café y el agua, ambos líquidos ejercen una presión total al vaporizarse de la mezcla, es decir, sus presiones de vapor son aditivas. La ebullición comienza cuando la presión de vapor de la mezcla exceda la presión atmosférica, es decir, cuando la suma de las presiones parciales excedan una atmósfera.
Esto no es otra cosa más que la ley de Dalton, que establece que la presión total de una mezcla es igual a la suma de las presiones parciales de cada componente. Se puede deducir que en una mezcla de agua y café se experimenta una caída de la presión de vapor que es igual a la presión parcial que ejerce el café individualmente. Cabe mencionar que la razón por la que el vapor de la taza de café tiene un olor intenso es porque el vapor arrastra los aceites esenciales que le confieren su aroma. Además, si se añade el agua hirviendo a una presión atmosférica al café, se tiene que, con base a lo anterior, la presión del café es adicional, por lo que por esta razón se produce más vapor que la taza conteniendo solo agua. Y bueno, ahora referente a en qué medida afecta el hecho de que se agregue azúcar al café, lo que pasa es que cuanto más soluto se le agregue pues a este solvente, lo que va a pasar es que va a ser menor la presión de vapor que se va a observar, y esto pasa porque cuando agregamos pues cuando preparamos el café caliente y cuando hay una ebullición alta, la disolución del café pues se homogeniza y esto hace que no afecte a la temperatura. Pero al agregar pues lo que es el azúcar, que es en este caso el soluto, lo que pasa es que el vapor pues va a disminuir. La presión de vapor del solvente con un soluto no volátil es menor que la presión del mismo solvente en estado puro, y se observa que la presión de vapor disminuye cuando: 1. La aparición de fuerzas atractivas entre las moléculas del soluto y las moléculas del disolvente. 2. Cuando se agrega un soluto no volátil a un solvente puro.